En el presente video vamos a trabajar con el tema de relaciones de recurrencia. En él vamos a calcular la solución explícita de una sucesión recursiva. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de sucesión. Bueno, una sucesión se comprende como una lista de objetos dispuestos en un orden determinado. Por ejemplo, tenemos la sucesión 3, 5, 7 y 9, donde los términos son definidos a partir de cada uno de los elementos que la sucesión se va obteniendo. Así, por ejemplo, vamos a decir que el primer término de la sucesión va a ser 3, el segundo término será 5, el tercer término 7 y sucesivamente cada uno de los siguientes elementos. Es muy importante entender que los tres puntos suspensivos dan la idea de que continúa y que no se finaliza con la sucesión. Así, por ejemplo, tenemos otro tipo de sucesiones numéricas como el caso de 2, 4, 8, 16, la cual podemos de alguna manera identificar el patrón. Es muy importante entender que no todas las sucesiones tienen un patrón recursivo o un patrón que matemáticamente se puede predecir con una fórmula explícita. En este caso también tenemos uno donde es 0, 1, 1 medio, 3 cuartos, 5 octavos. O por ejemplo podemos presentar un tipo de sucesión que no es necesariamente numérica, sino que es en este caso alfabética, como es el caso de A, B, B y así sucesivamente. De manera que podemos notar que una sucesión siempre va a ser una construcción de objetos, no necesariamente números, pero que tienen un sentido orden, el cual debemos de encontrar. Bien, pero formalmente, ¿cómo se define una sucesión matemática? Una sucesión infinita es una función con dominio en el conjunto de los números enteros positivos y cuyo ámbito es cualquier conjunto de números reales. En este sentido, vamos a tener una colección de números los cuales van a estar representados a partir de una notación simbólica, la cual va a ser expresada como un término, en este caso una A, con un subíndice enumerado del 1 hasta el n. Es importante también rescatar acá que en muchos documentos o muchos textos matemáticos se inicia las sucesiones también con el 0, considerando el 0 como un conjunto de números enteros positivos. De manera que cualquier sucesión de números va a tener un término general, el cual vamos a definir como A sub n, el cual nos va a permitir establecer la regla con la cual se construye dicha sucesión de números. Hay sucesiones que se construyen a partir de los términos anteriores. Estas sucesiones son las que se conocen como recursivas. Habitualmente en matemática las definimos como una relación de recurrencia. Dichas relaciones tienen que los términos dependen siempre del anterior, excepto el primero o los primeros términos, los cuales van a ir construyendo los demás elementos o términos de la sucesión. Formalmente diríamos que se dice que una relación de recurrencia es una expresión de A sub n con un orden k, es decir, con una cantidad de elementos determinados, los cuales están en función de los términos anteriores que se han venido calculando. De manera que formalmente vamos a decir que A sub n es una función cuyos elementos son los términos anteriores de la sucesión, y dichas relaciones de recurrencia se clasifican en dos específicamente formas: las que son lineales homogéneas y aquellas que no son lineal no homogéneas. Bien, a continuación vamos a ver cómo este tipo de relaciones se representan matemáticamente. ¿Cómo las podemos expresar? Para ello vamos a presentar el siguiente ejemplo.
tenemos la sucesión de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí va, etc. ¿Okay? Este tipo de relación o de sucesión de números es evidentemente la sucesión de los números naturales. Dicha sucesión, si nosotros la quisiéramos expresar como un término general para poder calcular todos los términos de manera precisa, de forma recursiva, vamos a presentar que el primer elemento de la sucesión va a ser 0 cuando definimos a sub 0, pero a partir de ahí entonces empezamos a sumar cada uno de los términos. Para determinar el término a sub 1 vamos a colocar al 0 y sumarle 1, y así sucesivamente. Para definir el término a sub 2 vamos entonces a poner el término anterior, que en este caso sería 1, y le vamos a sumar 1. El resultado de este nos va a dar 2. Esta sería la representación de forma recursiva de nuestra sucesión de números naturales. Pero asimismo, esta sucesión puede ser expresada por otro tipo de representación, la cual conocemos como fórmula explícita o solución general de la sucesión recursiva. Si observan, en este caso, el término a sub n es igual a n, donde cada uno de los elementos de la sub n va a ir denotándose a partir del valor n de la sucesión. Así, por ejemplo, si tenemos a sub 1 va a ser igual a 1, porque el valor del subíndice n va a ser el mismo que el valor de la igualdad. Entonces, si tenemos a sub 2, n va a ser 2. Si tenemos a sub 3, n es 3, y así sucesivamente. Entonces podemos ver la relación que hay estrecha entre estas tres formas de representación. Una forma explícita, donde estamos dando una forma sucesiva, donde estamos representando todos los números que conforman la sucesión. Una forma recursiva, donde construimos cada uno de los términos de la sucesión a partir del anterior, en este caso el anterior más un elemento que se está sumando. O bien una forma explícita, donde automáticamente nos da o directamente nos da el valor de la sucesión que queremos en específico. Vean que hay una diferencia muy importante. Si yo quiero, por ejemplo, el valor 7 de mi sucesión, con la fórmula explícita es muy sencillo determinar quién es ese valor. Más sin embargo, con la fórmula recursiva, en este caso nosotros, para poder definir el término a sub 7, necesitaría específicamente conocer los 6 primeros términos de la sucesión, o por lo menos el anterior, o sea el término a sub 6, para poder decir quién es nuestra sucesión. Bien, ahora vamos a presentar la sucesión 1, 2, 6, 24. Esta sucesión se conoce como la sucesión del factorial. Podemos notar que cada término de la sucesión se construye a partir del anterior o de los anteriores. En este caso es una sucesión que se va construyendo a partir de la multiplicación de los términos anteriores. Así que de manera recursiva esta sucesión se define como n más 1 por el término anterior. Aquí es muy importante rescatar que el término a sub 0 se identifica como 1 y el término a sub 1 vendría a ser entonces 1 por 1 para poder cumplir con la sucesión. El término a sub 2 va a ser entonces a sub 1 por 1 más 1, que va a ser 2. De manera que la sucesión recursiva se construye de esa forma, y la fórmula explícita o la solución general de esta sucesión va a estar dada por la expresión factorial, donde nosotros vamos a representar el valor del término expresando un símbolo de admiración, donde este simbolito junto con el número significa factorial. Entonces, como señalaba anteriormente, a sub 1 va a ser 1, a sub 2 va a ser 1 por 2, que es lo mismo que 2, a sub 3 va a ser 1
por 2 por 3, que va a ser 6, y si hacemos a sub 4, por ejemplo, sería 1 por 2 por 3 por 4, y eso da como resultado 24. Entonces decimos que el factorial de 4 va a ser 24, el factorial de 3 va a ser 6, el factorial de 2 va a ser 2, y así sucesivamente con cada uno de los términos de la sucesión. Y nuevamente notamos la relación estrecha que hay entre las diferentes formas de representar una sucesión. El presente ejemplo que vamos a poner es un poco más interesante que los problemas los ejemplos anteriores que hemos estado utilizando. En este caso, esta sucesión posiblemente ya te la hayas encontrado y la hayas trabajado un poco. Es la famosa sucesión de Fibonacci. Dicha sucesión se comporta de la siguiente forma: tenemos los términos 1, 1, luego sigue un 2, 3, 5, 13. Dicha sucesión, el patrón es recursivo para la construcción de sus términos. Aquí podemos verlo de una manera más sencilla. En este caso, la fórmula recursiva sería la suma de los dos términos anteriores. En este caso, por ejemplo, si queremos construir el primer término, note que no se puede construir porque requiere de los dos primeros términos, y si estoy dándome el primer término, que es a sub 0, no tendría un término anterior, porque recordemos que el subíndice de cada término de la sucesión es un número entero positivo. Por lo tanto, no puedo definirlo como un f de menos 1 o un f de menos 2. Entonces, en este caso, nosotros tomamos los primeros dos términos como arranque o inicio de nuestra sucesión, y podemos observar que la fórmula explícita de dicha solución general es mucho más compleja que la fórmula recursiva. Como hemos visto a lo largo de estos tres ejemplos, la sucesión siempre va a tener una representación que es más familiar o más accesible para la comprensión de uno que otra. En este caso es más accesible tanto la sucesión explícita como la forma recursiva de esta, y no así tanto la forma explícita. Lo interesante de esta sucesión de Fibonacci es que ella se relaciona con la proporción áurea o el número áureo, y surge a partir de la ecuación de la relación que hay entre las partes de la longitud de los segmentos en la proporción áurea, donde phi es el número áureo, y cuya solución a esta ecuación en su parte positiva es precisamente esta raíz que tenemos acá. Como sabemos, la sucesión de Fibonacci está relacionada con muchos elementos de la naturaleza, de la arquitectura y de la geometría. Un ejemplo muy curioso es en el caso de el triángulo de Pascal, donde la construcción del binomio de Newton que se obtiene del triángulo de Pascal también nos da una proporción áurea, donde vamos viendo precisamente los términos de la sucesión recursiva, ¿verdad? Donde van saliendo cada uno de los términos del centro del triángulo de Pascal, nos van dando los elementos que vamos construyendo de nuestra sucesión de Fibonacci. Entonces es un dato curioso de cómo esta sucesión, que particularmente en la naturaleza surge mucho, está relacionado intrínsecamente también con la fórmula recursiva y la fórmula explícita de una ecuación, en este caso de orden 2.